para llevar a cabo nuestra pista sobre y muestra hasta cuántos son números primos. Entonces lo primero es que uno debe consultar. Si lo primero que uno debe hacer es capturar ese valor, capturar hasta el valor que le pide a uno la cantidad de números. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si nosotros lleváramos a cabo y nos dieran el número 3, ¿sí? Si nos ingresaran el número 3, entonces debemos mostrar hasta el número 3 cuántos primos hay. ¿Eso qué significa? Hasta el número 3 tenemos el número 1, tenemos el número 2 y tenemos el número 3, de los cuales los 3 son números primos. Es decir, si yo ingreso el número 3, hasta el número 3 debería mostrarme en pantalla cuáles son números primos. Eso que significa que ya sabemos que un número primo es aquel que solo se puede dividir por sí mismo y por la unidad. Entonces, en ese caso lo que uno va a hacer es buscar cuáles cumplen con esas condiciones. Es decir, debe cumplir con estos dos elementos. ¿Eso qué significa? Que buscamos que exista dentro de la solución, buscamos que sea una división exacta. Es decir, que nuestro residuo nos dé 0. Para ambos casos, lo divido entre 1 y por la unidad y por sí mismo y me da 0, es decir, me debe contar esos dos casos y me daría 0. Es decir, si encuentro esas dos respuestas con 0, entonces puedo decir que número primo. Hay que tener presente, por ejemplo, yo tengo el 4 lo puedo dividir por el 1, ¿sí? Al dividir por el 1, el 4 me va a dar 0, el residuo. El 4 al dividirlo entre 2, lo mismo, me va a dar 0 el residuo. Y el 4 al dividirlo entre 4, entonces me va a ocurrir que me va a dar también 0 el residuo. En este caso estamos contando 3 veces que da el residuo 0. Como ya nos da más de 2, entonces no es un número primo. Nos está dando más de 2. Como usted ya me dice que tiene una solución para un número específico que es primo, entonces lo que usted va a hacer es simplemente cambiar ese código en donde pone en la variable. Por ejemplo, usted puede tener la variable num donde está guardando, por ejemplo, en ella el número 11. ¿Sí? Esa variable num lo que hace ahora es que no va a ser 11, sino que esa variable num va a indicarle hasta dónde va a llegar el ejercicio. Es decir, usted lo que hace es preguntar cuántos son los números o hasta qué número que se tiene X primo. Entonces se dice que hasta el número 11. Entonces en el código usted lo que hace es una estructura de repetición que le va a permitir llevar la cuenta. ¿Llevar la cuenta de cuántos? Llevar la cuenta comenzando en el valor 1, incrementando de 1 en 1, pero debe terminar en el 11. Esa estructura de repetición se debe encargar de hacerlo hasta el número 11. Y lo que va a hacer usted es dentro de esa estructura de repetición colocar otra. Por ejemplo, usted para saber si el número es primo, pues debe tener una estructura que se encargue de hacer las divisiones. Me imagino que lo tiene algo similar. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, esa estructura de repetición que se encarga de hacer las divisiones, lo que hace es tomar la información. Pero ¿cuál información va a ser? Entonces, para poder hacer esa información, usted puede tener, por ejemplo, un for, y este for es el que se lleva la cuenta hasta el número dado por el usuario. ¿Sí? Arrancando en 1 y llegaría hasta el número que da por el usuario. Y dentro de él usted colocaría, por ejemplo, otra estructura de repetición, puede ser el para,
el mientras o el haga mientras. Y esa estructura de repetición, ¿qué va a hacer? Va a tomar el número, ¿sí? El número que arranca la estructura anterior. Es decir, esta inicial estructura, por ejemplo, usted coloca int i igual a 1, punto y coma, y menor que ese número que le está pidiendo el usuario hasta cuándo quiere que le muestre ese. Hay números primos y el i más para que le indique o para que le ayude a que vaya aumentando de uno en uno. Y en esta estructura de repetición, usted lo que va a hacer es colocar a la variable de comparación. ¿Cuántas veces va a dividir? Una de esas cosas es que usted va a comparar esa variable para hallar en la condición. Entonces usted lo que va a hacer es coger el primer número que le está dando, en este caso el for. Es decir, aquí el for le está dando el primer número para que usted tome ese número y realice el proceso de obtener si en efecto son primos o no son primos. Luego ese número va a cambiar y lo va a tener en cuenta usted aquí en este for para que le diga cuántas veces debe hacerlo, para que usted pueda llevar a cabo esa operación. Es decir, usted una pista que puede utilizar es colocar en el segundo for la estructura que le permite saber si el número es primo o no es primo. En ese caso, lo que debe tener presente es el número que va cambiando dentro de la estructura de repetición, la más externa. ¿Sí te queda más claro? Sí, ya la capté, bro. Entonces, de esa manera, la estructura que usted tiene, pues uno debe hacer una estructura de repetición para encontrar si es número primo. Si me dan el 10, yo tengo que saber si el 10 es primo o no es primo. ¿Y qué hago? El 10 entonces, para saber si es primo, 10 es dividido entre 1, sí. 10 es dividido entre 2, sí. 10 es dividido entre 3, no, porque el residuo me da 0, no me da 0. 10 es dividido entre 4, no, porque el residuo no me da 0. 10 es dividido entre 5, no, porque el residuo me da 0, no me da 0. 10, corrijo, entre 5 sí, porque el residuo me da 0. 10 es dividido entre 6, no, porque el residuo. Entonces, esa cantidad de divisiones uno la hace con una estructura de repetición. Entonces, en el ejemplo, si tomamos, por ejemplo, individualmente el número 10, pues lo que hacemos es primero dividirlo entre 1 y el residuo nos va a dar 0. Lo dividimos entre 2 y el residuo también nos va a dar 0. Y para poder confirmar que si es primo, 10 dividido entre 3, pues entonces lo que se hace es llevar a cabo todas las divisiones hasta el valor del mismo número. Entonces aquí este resultado nos indica que es diferente de 0. Es diferente de 0. 10 dividido entre 4 también nos da que es diferente de 0. Y entonces lo que vamos a garantizar es hacer todas las divisiones desde el número 1 hasta el valor del número que nos están dando, que es lo que usted tiene ya hecho en el código. Para poder completar ese proceso, pues usted se da cuenta que son varias divisiones. La forma más rápida es hacer esto con una estructura de repetición. Y esta estructura de repetición es la que usted colocaría aquí de segunda. Pero garantizando qué cosa, que este número 10 ya no es un valor fijo, sino que ese número 10 usted lo va a tomar ya no 10, sino el valor que le entrega el primer for. ¿Cuál? El valor de i. Ese valor de i es el que usted tomaría para ir haciendo las correspondientes divisiones hasta completar, llegar al número que le están dando. Este número que le está dando el usuario no es diciéndole, le doy el número 5, 5 es primo, no, dígame si a cuántos primos, ahí está el número 5. De esa manera usted puede trabajar sin problema alguno. Entonces aquí sería y menor o igual que número. Entonces, para que lo pueda tener presente. ¿Esa pista te queda clara? Sí, porque ya entendí cómo hacerlo. Entonces aquí voy a corregir, aquí es i, porque arrancamos en 1 y es menor o igual que 1. Entonces de esa manera aquí se colocaría esa información. ¿Qué otra inquietud tienes? No, profe, o sea, tengo una pregunta. Es decir, es que estuve haciendo el quiz de, de estructuras de repetición y pues en una de las preguntas me salió algo con valores negativos en el i. ¿El i puede tomar valores negativos, es decir, decrementar para llegar al número, al Uno tope? puede tomar valores negativos, es decir, uno puede hacer una estructura de repetición que en efecto esa estructura
vaya incrementando o vaya decrementando. ¿Sí? Dependiendo cómo quiera resolverlo la persona. Es decir, yo puedo hacer que el programa empiece a llevar la cuenta de la cantidad de veces que necesito para resolver el problema, haciéndolo arrancando desde cero o arrancando de un valor más alto y disminuyendo como tal. En ese orden de ideas, lo que uno debe tener presente es qué está utilizando para la solución. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este for, nosotros podemos apreciar que en el for arrancamos de un valor pequeño, ¿sí? En este caso del valor 1, y vamos aumentando el valor porque hemos colocado i más más, y el objetivo es llegar a hacer que la estructura como tal en un momento dado se deje de repetir o deje de ejecutar. Es decir, que esta condición que esté subrayada en color negro en algún momento nos dé falso. Puede hacerse de dos formas. Uno puede hacerla que aumente, es decir, que vaya creciendo, que vaya aumentando, que vaya aumentando, ¿sí? Y para hacer que vaya aumentando, lo que uno debe garantizar es que el modificador de condición tenga el más más. Pero también se puede hacer que la estructura la utilice uno en forma decremental, y si uno va a utilizar la estructura en forma decremental, entonces lo que se debe garantizar es que se coloque en el operador el menos menos. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros aquí que el número es 10, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, notas, por ejemplo, suponiendo notas. Entonces, si suponemos notas, lo que debemos hacer es, debemos capturar 10 notas, debemos hacer 10 encuestas, debemos hacer 10 selecciones. Entonces, desde ese punto de vista, podemos utilizar la estructura de repetición que nos permita a nosotros completar eso. Y esa estructura, pues, podemos decir de dos formas. Arrancamos con un valor de i que valga 0, y si vale 0 o si vale 1, eso nos indica que vamos a empezar a completar. Es decir, tenemos una condición y esa condición va a tener un tope y va a tener la variable. Por ejemplo, nuestro tope sea 10. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que esta condición en algún momento debo hacer que sea falso. Inicialmente debo garantizar que sea verdadero para que pueda ejecutarse las instrucciones de la estructura. ¿Eso qué implica entonces? Que el operador que coloque yo aquí en la mitad de la condición debe ser un operador que me garantice que esto al compararse me dé verdadero. Entonces, si yo coloco el operador menor, sé que i, cuando vale 1, 1 es menor que 10, entonces me va a decir que es verdadero. Si yo coloco 0, garantizo también i vale 0, 0 es menor que 10, entonces garantizo que me sigue dando verdadero. Pero ¿qué debo hacer para que la condición como tal en algún momento me deje de trabajar, es decir, me dé falso? Pues debo garantizar que el valor de la variable vaya aumentando y tome en algún momento un valor que indique que esto sea falso. ¿Cuál valor puede ser aquí? Si i vale 0, es cuando i valga 10, 10 es menor que 10, entonces me da falso. Si llego a arrancar en 1, entonces la condición ¿cuál sería? Ya sería con menor o igual. Cuando i vale 10, me sigue dando verdadero, sería la 10ª vez que se hace, pero cuando me da 11, entonces ya me daría falso. Entonces, en ese orden de ideas estamos haciendo el uso de una estructura de repetición donde vamos a estar incrementando, vamos a hacer i más más, es decir, vamos a ir aumentando de uno en uno. Pero esa misma estructura la podemos hacer al revés, es decir, podemos decirle, mire, yo voy a tomar el valor pero diferente, voy a decrementar. En ese caso yo puedo decir que i valga 10 y puedo decir que i, en este caso como es un valor grande, debo llegar hasta un valor más bajo, por ejemplo, el valor 0. Entonces, cuando yo complete mi cantidad de veces, que en este ejemplo estaríamos hablando de 10 veces, entonces lo que estamos haciendo es que nuestro operador vuelve y juega en nuestra condición
debemos garantizar que nos dé verdadero para que se pueda ejecutar el cuerpo de instrucciones de la estructura de repetición. La forma para hacer eso es que al comparar el i o el contenido de la variable i con el número 0, pues al darnos verdadero, es colocar un operador que nos garantice eso. En este caso, el símbolo mayor que nos garantizaría esa situación. En ese orden de ideas tendría 10 es mayor que 0, me da verdadero y él ingresaría a ejecutar las instrucciones del cuerpo de instrucciones que está en la estructura. Pero debo garantizar que en algún momento esta estructura deje de funcionar y para ello hacer que la condición me dé falso. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo con i menos menos. Esta puede ser una forma. Hay formas en que uno puede colocar valores negativos, por ejemplo, ¿sí? Pero debe garantizar que de entrada le dé verdadera a la estructura, a la condición, y también debe garantizar que en un momento determinado esa condición de falso para que se deje de ejecutar. Y ahí es donde uno tiene que observar el valor que está dando de entrada a esa variable que hace parte de la condición, que en este caso es i, que a su vez uno la utiliza con un valor inicial, que en este ejemplo es 10 o en este ejemplo es 0. Es decir, que uno puede hacer que tome valores o positivos o negativos. Podemos arrancar con menos 10, por ejemplo, y llegar hasta 0. Sí, en este caso estamos arrancando con valores negativos y podemos ir haciendo que se vuelvan más pequeños hasta llegar a 0. Podemos arrancar desde menos 10 y llegar a menos 20. Eso, todas esas cosas lo puede uno hacer dependiendo cómo uno quiera manejar la estructura. Lo que normalmente ocurre es que se toman valores positivos, lo que normalmente ocurre es que cuando se resuelve un problema arrancamos desde un valor inicial que normalmente es 0 o puede ser 1. Si el valor es 0, pues en la condición se coloca el valor, el operador, corrijo, el operador menor que, si el punto de arranque es 1, el operador que se coloca es el menor o igual que. Ese cumplir con la estructura de repeticiones básicamente es buscar que se cumpla con la cantidad de veces que en efecto se requiere ejecutar un cuerpo de instrucciones. Y en ese orden de ideas, lo importante tener presente es qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos o hemos hablado en algún momento de los topes que tiene la estructura de repetición. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de los topes, nosotros estamos expresando la presencia de un valor en la condición. En este ejemplo, por el número 10. ¿Sí? Pero ese número 10 no puede representar como tal, nos puede representar a nosotros el valor al que se desea llegar o nos puede representar el valor deseado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si yo quiero realizar 10 encuestas, entonces de entrada sé que debo repetir las preguntas, si tengo 10 preguntas, 15, 20 o 30, entonces de entrada sé que tengo que repetir esas 10, 15, 20, 30 preguntas a 10 personas. Es lo que me debe garantizar, es decir, yo debo alcanzar ese valor. ¿Sí? Quiero llegar al valor 10 como tal. Entonces, en ese orden de ideas, lo que va a hacer con la estructura es garantizar que la haga 10 veces. Pero también debemos tener presente que hay casos diferentes, ¿sí? Es decir, el otro modelo es que yo quisiera reunir 10 pesos y quisiera consultar si me pueden colaborar, como el ejemplo que hicimos de la fiesta, 300.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que sigue siendo numérico, pero no significa que voy a hacerlo de esa misma cantidad. Es decir, si quiero alcanzar a tener 10 pesos, no significa que yo voy a hacer 10 veces la consulta de quién me puede prestar dinero o quién me puede dar dinero. Eso indica que el número 10 aquí es el valor deseado. Yo quisiera ya tener ese valor. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos da esa situación. Pero también debemos tener presente que el número 10 nos indica la cantidad de datos apropiados, correctos que podemos recibir para ejecutar nuestras estructuras como tal. Un ejemplo puntual es el de las notas.
tengo 10 estudiantes, entonces voy a sacar eh, pedir las notas para sacar el promedio. Entonces, de esos 10 estudiantes, ¿pregunto 10 veces? Sí, hay que preguntar 10 veces. Pero las notas que ingresan debemos validarlas de manera que se cumpla, que esté dentro del valor del rango de notas que establece la institución. Entonces, el número 10 en este caso no significa que debo ejecutar la estructura 10 veces, sino que debo garantizar que sí capturo 10 datos que me sirvan. Entonces, para ese tipo de datos uno puede ajustar la estructura. Es decir, si yo quisiera tomar solo 10 notas que me sirvan, las 3 estructuras de repetición me sirven. Lo que puedo garantizar es que cuando no me ingresan el dato que está en el rango que requiero, entonces debo garantizar que no se afecte el incrementador, el modificador de condición. Es decir, debo garantizar que el modificador, es decir, lo que está encerrado en el óvalo de color marrón, ese modificador no aumente al siguiente valor. Debo garantizar que gobierno ese modificador de manera que cuando me dan un dato que no es correcto, vuelva a pedir el mismo, hacer la misma solicitud. Es decir, si estamos, por ejemplo, ingrese la nota del estudiante Juanito, ingresó 8, y la nota está entre 0 y 5, entonces debemos volver a preguntar, ingrese la nota del estudiante Juanito, y la forma llevar a cabo eso, una de las dos maneras es gobernar el modificador de condición, que es el que está afectando directamente la variable, como se puede observar. Aquí tenemos la i y él está afectando directamente la condición porque en la condición tenemos la misma letra i como tal. Entonces, para que no tenga en cuenta ese dato ingresado que no es correcto, entonces lo que hacemos es gobernar el cambio del modificador de condición. Y la forma de gobernarlo, pues es decirle, mire, restemos 1, porque la estructura de repetición siempre va a ejecutar el modificador de condición. Si estamos en la estructura de repetición para, pues siempre va a ejecutar el i más más. Entonces, para garantizar que gobernamos, como sabemos que va a aumentar en 1, entonces previamente restamos un valor el 1, es decir, si nos da que no es un valor, por ejemplo, si la nota es menor que 0 o la nota es mayor que 5, entonces lo que podemos hacer es, además de mostrar un mensaje que la nota no es correcta, lo que debemos garantizar es que se cumpla el i menos menos, usando por ejemplo el lenguaje C, que es lo mismo que decir i igual a i menos 1. Y de esa manera lo que hacemos es que se cumpla la ejecución de esta línea, haciendo que el valor de la variable que se encuentra en la condición, ¿sí? Se disminuya en 1. Sabemos entonces que cuando se disminuye en 1, el computador, cuando se devuelve la estructura de repetición, por ejemplo, el computador cuando termina todas las instrucciones, él se devuelve la estructura de repetición, y ahí cuando se devuelve, él ejecuta el modificador de condición que es i más más. Aquí lo que hace entonces es sumar un 1. Entonces, le restamos un 1, luego le sumamos un 1, volvimos a la posición en que estábamos. Es decir, nos incrementó. Entonces, de esta manera hemos garantizar en la estructura de repetición que el dato que nos ingresan correctamente, eh, gobernemos el modificador de condición. ¿Por qué? Porque en el problema el número 10 no nos indica la cantidad de notas, sino que el número 10 nos está indicando es que debemos tomar 10 valores correctos, 10. Desde ese punto de vista, entonces, eso es lo que nos significa a nosotros el número 10 como tal. Entonces, desde ese punto de vista, esa información hay que tenerla presente para reconocerlo en la estructura de repetición, pedir 10 valores de sueldo, pedir los datos del valor unitario, cosas así que implique que el usuario cuando ingrese información puede ingresar valores negativos, esos datos o que están por fuera de rango, esos datos los está ingresando el usuario, pero no me sirven en mis cálculos, y como no me sirven en mis cálculos, lo que debo garantizar entonces es que no me lo tenga en cuenta, y la forma de garantizar que no me lo tenga en cuenta es gobernar o hacer que no aumente el modificador de condición.
con esta condición es decir, mire, usted me ingresó -3, notas negativas no me sirve. Usted me ingresó 6, no, es que el 6 no sirve. Entonces, cuando esta condición se cumple, pues lo que hacemos es, por ejemplo, mostrar un mensaje en pantalla. El mensaje en pantalla puede ser, por ejemplo, si usamos el C, puede ser print y mostrar en pantalla, debe ingresar una nota entre 0 y 5 inclusive. Ese es el mensaje que podemos usar en pantalla si se cumple esa condición, es decir, si se cumple que nota es menor que 0 o nota es mayor que 5. Ese es el mensaje que podemos mostrar en pantalla. Y si esa condición no me da, por ejemplo, si esta condición no me da verdadero, significa que es falso. Eso que implica que la nota no es menor que 0, la nota no es mayor que 5. Entonces, desde ese punto de vista, podemos nosotros colocar un de lo contrario, ¿sí? En ese caso, un else. Aquí hay que tener presente el uso de las llaves, pues. Pero en ese else ya lo que haríamos nosotros es básicamente todos los cálculos que tengan que ver con las notas. Entonces, desde este punto de vista, lo que hacemos nosotros es tener presente que es necesario gobernar aquello que, según el problema, nos exige unos datos o unos valores de datos apropiados para resolverlo como tal. ¿Te queda claro? Ok, entonces esa condición hace que el contador, perdón, la variable se reduzca una vez menos para que vuelva a preguntar. Exactamente, para que vuelva a preguntar por el mismo, por ejemplo, en este caso notas por el mismo estudiante. O vuelvo a Ah, ok. preguntar por el mismo valor unitario, o vuelvo a preguntar por la misma cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir, construir un programa que nos permita realizar el cálculo de valor a pagar por la compra de productos en una tienda. Entonces, ese programa, si lleva 15 productos, pues lo ideal es que la persona que esté digitando la información, pues en efecto cumpla con que los datos ingresados, llevo 10 productos, llevo 5 productos, entonces esos datos, cada vez que pregunte, pues se valide que esa información sí cumple con los datos. Actualmente estos códigos están muy estrictos en funcionamiento. ¿En qué sentido? En que con el código de barras, pues no hay pierde, es decir, el que está usando, el que está en la caja registradora, eh, deja la labor casi que toda al código de barras, a esa pistola que lee código de barras. Hay ocasiones en donde el código de barras, esa pistola no detecta el código de barras, entonces el cajero automáticamente entra en contacto con el teclado para poder ingresar ese código de barras. Y es ahí donde también debe estar un control. Si se ingresa un código de barras equivocado, pues el sistema debe responder, debe indicar por medio de un mensaje de código incorrecto, por ejemplo, eh, y no tomarlo en cuenta. Sin embargo, en la gran mayoría de estas empresas que manejan volúmenes y que tienen cajeros y demás, pues cuando se ingresa una información incorrecta, pues se detiene el proceso y normalmente ellos hacen llamado al supervisor para que corrija el error. Pero uno debe garantizar en el código que se está velando por recibir la información correcta dentro de la plataforma, dentro de la ejecución del código como tal. Variable la tengo que declarar antes de la primera estructura de repetición y después llamarlo dentro de la estructura. Bien, cuando tenemos estructuras de repetición, pues, y usamos lenguajes de programación, por ejemplo, el lenguaje C. El lenguaje C nos dice, y en forma general los lenguajes de mayor nivel, lo que nos dice es que, mire, usted para utilizar una estructura de repetición, por ejemplo, while, debe colocar una condición y por lo general esa condición tiene una variable y tiene un operador, ¿sí? Un operador y tiene algo con que se va a comparar que en nuestro ejemplo y en el libro guía pues lo llamamos con cariño tope.
Entonces, la estructura de repetición, en forma general, todas las estructuras tienen una condición y esa condición como tal, en forma general, cumple con esta información. Es decir, hay una variable, hay un operador y hay un tope. ¿Qué ocurre? Pues los operadores que normalmente se utilizan son operadores relacionales. Ahora, por ejemplo, si llegáramos a utilizar el while, entonces al usar el while, lo que haríamos nosotros es colocar una condición. Esa condición estará sujeta al problema. Supongamos que debe ser 10 notas, entonces ya sabemos que nuestro tope va a ser 10 y ya sabemos nosotros que podemos manejarlo de varias formas, subir, bajar, incrementar, decrementar en forma general. Nosotros reconocemos que si tiene una variable, pues colocamos el nombre de una variable y colocamos un operador, en este caso, por ejemplo, el operador menor que. Pero, ¿dónde yo debo darle un valor? ¿Dónde yo debo crearla o inicializarla? Pues, cuando el profesor va a ejecutar esta línea, él va a preguntar qué es X y por tanto nosotros debemos darle un valor previo a esta línea del while, previo antes a esa línea, debemos decirle qué debe valer esta variable. En este caso, lo que podemos decir es que valga 0. Eso cuando usamos la estructura de repetición while, cuando usamos la estructura de repetición do while, también es lo mismo. Lo único que cambia es que debemos en la estructura de repetición do while incluir llaves, ¿sí? Para trabajar y terminar en punto y coma. Es decir, la inicialización siempre la debemos hacer antes de. Si usamos la estructura de repetición for, pues también debemos hacer una inicialización en forma general. Para todos los casos debemos darle un valor. En general debemos darle un valor a la variable que hace parte de la condición. Y a esa forma darle un valor como tal, pues los autores lo llaman inicialización. Es decir, yo programador le doy un valor de arranque a esa variable, que por lo general es el valor 0 o el valor 1, por lo general. Entonces, por eso nosotros damos un valor inicial. Ahora, si yo tengo otra estructura de repetición dentro de la primera, por ejemplo, si llego a tener un while, ¿sí? Igual dentro de la estructura de repetición y tengo una condición allí, entonces debo garantizar que la variable que tenga esa condición debe tener un valor para que el computador cuando la vaya a ejecutar pues pueda hacer el proceso de comparación y generar un verdadero o un falso. Entonces si yo llegara a usar la misma variable x, entonces el computador debe decir qué vale x. Por ejemplo, si colocara x es menor que 0 o x es mayor que 12, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, y aquí colocamos el código de la estructura. Entonces, lo que hemos nosotros es garantizar algunas cosas. Una es que cuando el computador vaya a evaluar esta condición, él va a preguntarse qué es x y qué vale x. ¿Qué significa qué es? ¿Qué es? X significa, pues decirle al computador qué es. Eso significa decirle al computador si es una variable o si es una constante. En forma general, estamos hablando de una declaración, es decir, declararle al computador qué es decir, mostrar qué tipo es. Por tanto, hay que decirle al computador si es un entero, si es un real, si es un char, si es un carácter como tal. Entonces, él va a preguntar qué es X. Y al preguntar qué es X, debemos dar respuesta. ¿Eso qué significa? Que nosotros, antes de llegar a esta línea de código, debemos decirle al computador qué es X. Es decir, la recomendación cuál es que uno pueda colocar antes, arriba en las líneas, colocar, por ejemplo, int X. Debemos decirle que vale X. Pero el computador le va a decir, bueno, yo ya sé que es X. Me dice que X es un entero, pero yo quiero hacer esta operación y no tengo ni idea que vale X. Hay lenguajes de programación, el C, por ejemplo, es uno. Que uno puede decirle, yo declaro X y puedo, por ejemplo, omitir esta línea que está subrayada en este momento, puedo omitirla y puedo decirle, mire, es que ya puedo hacer la operación y el computador puede decirle, yo se la hago.
pero el valor que hay en X no sabe que hay allí. ¿Sí? A esta, él le asignó un espacio en memoria, lo llamó X y ese espacio en memoria tenía datos que se llama con cariño basura, ¿sí? Y entonces él coge lo que hay allí guardado y lo compara con cero y le puede dar verdadero o falso. La recomendación, por tanto, es si usted la declara, también piense en su valor. Es decir, cuando el procesador llega a esta línea, él va a decir, yo ya sé que X es un tipo entero, pero ahora necesito saber qué contiene X para poder evaluar lo que aquí aparece. Por eso entonces se le da un valor inicial, por ejemplo, X igual a 0. Entonces hay que tener presente que podemos utilizar la misma variable en las condiciones de varias estructuras de repetición, pero también hay que tener presente lo que nos dice el concepto. Nosotros tenemos una estructura de repetición con el objeto de que se repita la ejecución de un número de instrucciones, el que está colocado dentro de llaves. Pero dentro de esa estructura debemos garantizar que también gobernamos la estructura, es decir, debemos colocar el modificador de condiciones, es decir, debemos colocar algo que tenga X con un igual y se cambie ese valor de X. Se cambie. Puede ser con una instrucción de asignación, es decir, X igual, o puede ser con una instrucción de captura, por ejemplo, scan y capturar un valor para X. Con cualquiera de las dos opciones se puede resolver el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, X. Y de esta manera, con cualquiera de estas dos instrucciones, y opción 1 es asignarle a X un valor. La opción 2 es, por ejemplo, capturar un valor que ingrese el usuario. ¿Por qué es necesario esto? Porque si no la colocamos X, es decir, cuando el profesor evalúe esta condición, si X no cambia, pues se va a quedar siempre dentro de la estructura de repetición y nunca va a salir de ahí. Colocando cualquiera de los dos, debemos tener presente que si tengo otra estructura de repetición donde tengo la misma variable, pues debemos en nuestro código saber que cuando llega a esta línea, qué valor ha tenido X, para poder ver si en efecto se nos continúa la ejecución o no. De forma general, debemos darle un valor de arranque a X, a la variable que hace parte de la condición, antes de que ingresemos a la estructura como tal. Colocar esta inicialización dentro de la estructura hará que cuando se llegue a esa línea se ejecute y vuelva a arrancar desde cero, entonces no se va a conservar datos como tal. ¿Te queda claro? Sí, claro, ahora sí. Desde ese punto de vista, podemos tener una estructura de repetición dentro de otras, sí, todas. ¿Hay una norma que me diga cuántas podemos colocar? No, porque eso depende de la solución del problema. En general, depende del problema. Depende de cómo la persona analice el problema y observe que en efecto lo requiera. En la propuesta de consulta que me hace sobre, dado un número, muestre a cuántos primos hay hasta ese número, pues ahí necesitamos dos estructuras de repetición. Una dentro de la otra, la estructura externa es la que va a controlar hasta el número que ingresa el usuario y la estructura interna es la que va a llevar a cabo la operación o el cálculo para encontrar el número dado, si ese número que va pasando, incrementando uno, es un número primo. En ambos casos, pues hay que tener presente qué valor se coloca de la variable para que no afecte el resultado de las dos estructuras de repetición. ¿Qué otra inquietud tienes? No, profe, ya en general, esas eran mis dudas que tenía. Ok. Hay que tener presente algo y es que pues nosotros hemos hablado de tres estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos el while y tenemos el do while y también tenemos el para. Hay estructuras que sirven más para ciertas cosas que otras. Por ejemplo, si nos basamos en los jueguitos de celular, por ejemplo, hay un momento en que el jueguito nos pregunta si queremos entrar al juego o si queremos continuar en el juego. Y muchas veces esas preguntas están asociadas con presionar un número, presionar una tecla que represente salir, por ejemplo, que represente un número. Si pensamos en este tipo de ejemplos, cuando vamos a construir el código, sabemos que hemos colocado una estructura de repetición. Lo que ocurre es que no todas me van a servir igual.
Si, por ejemplo, si usamos el para como se incrementa, entonces estamos un poco obligados a ese incremento. Podemos alterar la estructura de repetición de manera que obliguemos a que se termine de ejecutar el para. Una estructura muy apropiada para este tipo de cosas es la estructura do while, que nos permite a nosotros gobernar. ¿Eso qué significa? Que el tope no siempre es numérico. Uno puede tener un tope alfanumérico. ¿Desea continuar? Sí, no. Entonces, repito si es sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno si va a repetir si es sí, pues uno lo que hace es evaluar la condición, diciéndole que si lo que ingresó el usuario, por ejemplo, en X, la variable X, es igual a la letra S de sí, por ejemplo, y la considera para minúsculas y mayúsculas. Cuando ese tipo de problemas que se repiten dado un carácter, por ejemplo, es más recomendable las estructuras de repetición while y do while que las estructuras de repetición para. ¿Te queda claro? Sí, señor. ¿Tienes de pronto alguna otra inquietud, alguna otra duda? No, profe, la verdad lo del do while me ha explicado en la tutoría sobre los menús. El do while sirve Sí. para los menús, ¿cierto? El do while se usa mucho para menús porque garantiza que se ejecutan las instrucciones una vez, es decir, pregunta después de que ejecute. Y por eso aparece en pantalla menú. Muchos jueguitos de computadora, por ejemplo, de celular, uno le da clic al icono de la app y carga y aparece alguna información de ella es, ¿desea entrar al juego? Y entonces uno puede decir sí o puede decir no. Pero ¿qué ejecutó? Alcanzó a mostrar información de jueguito y a preguntarle a uno. Si uno dice sí, pues ingresa a ejecutar el juego. Si uno dice no, pues termina. Entonces en este caso, una estructura do while sirve mucho para hacer ese tipo de cosas. Cuéntame, ¿qué otra inquietud tienes? No, ninguna, profe, ya todas mis dudas me las solucionaste. Ah, ok. Entonces nos veríamos en la próxima tutoría.